Bienvenidos, Shabbat Shalom, mis amigos, mis amigas. Es un gran día porque teníamos muchas ganas de predicar este mensaje, de presentar este mensaje para todos ustedes, de seguir profetizando para el pueblo del bendito sea en este precioso Shabbat, en este Shabbat pues un poco nublado, esas partículas de polvo que dice que vienen desde el Sáhara, pero se ha extendido en estos días anteriores. Esas partículas de polvo se han extendido hasta Colombia, hasta las costas colombianas. Y al día siguiente ya estaba en Madrid también. En pocas horas se había puesto esa nube del Sáhara, ese polvo del Sáhara, pues estaba hasta en Madrid. Y luego ya a la postre hasta en Colombia. Muy raro parece. Así que estemos al tanto de todo eso. Entonces, un Shabbat precioso, ¿verdad? No obstante, precioso. En este bendito Shabbat, un poco fresco tirando a frío para lo que es, porque estamos muy cerca ya de la primavera y que haga este fresco pues ya casi que no es pertinente, pero así está siendo. Bueno, entonces vamos a estar con Lucas capítulo 19, el mensaje se va a llamar transformar los inconvenientes en ventajas. De eso va a ir el tema de hoy. Ahora, antes de llegar al capítulo 19, que vamos a estar viendo del verso 1 al verso 10 del capítulo 19 de Lucas, antes vamos a hablar de un tema relacionado y también actual, que son los derechos humanos. Los derechos humanos nos van a hablar de lo que es, al final, transformar los inconvenientes en ventajas, porque vamos a ver que una cosa es la división y otra cosa es la desintegración. Los derechos humanos te lo venden como que es integrador, pero al fin y al cabo dividen. Sin embargo, Yahshua HaMashiach te presenta las cosas como son, de que en principio va a ser división, pero que al final va a ser una finalidad integradora. Esto, por sus frutos los conoceréis, y esto es parte de observar los frutos. Estas realidades, esto si es verdad en Mashiach y si es mentira o no en los derechos humanos, eso tienes que mirarlo, tienes que observarlo en base y en cuanto a los frutos que están dando y de dónde parten y a qué finalidad quieren llevarte. A ver de dónde parte la verdad fundacional de Mashiach y de dónde parte las verdades de los derechos humanos y qué finalidad tienen ambos, ¿no? Entonces, para seguir ese trayecto, pues tienes que hacer investigación y tienes que estudiar también con denuedo la palabra de Elohim, porque la palabra no es para leerla, la palabra de Elohim no es para leerla, sino para estudiarla. Entonces, transformar los inconvenientes en ventajas. Vamos a estar viendo cuando lleguemos al capítulo 19 que, por ejemplo, Zaqueo era impedido por el público porque no podía llegar donde quería y era impedido por la muchedumbre para encontrarse con Mashiach. Y también nos habla ya al final de que el ser humano, Mashiach, viene para buscar lo dividido por el desintegrador. Lo que está dividido por el desintegrador. Ahora bien, esa división le ha trabajado a Mashiach y le ha trabajado al pueblo del bendito sea, porque hemos aprendido y Elohim nos ha informado para transformar los inconvenientes en ventajas y que esa división del mundo al final acabe beneficiándonos para integrarnos, ¿verdad?, como una comunidad para la eternidad. Esto es así. Bueno, entonces, en este sentido vamos a hablar de los derechos humanos, un tema muy actual porque cosa que parecía pues que no iba a suceder nunca ya, una guerra en Europa pues está teniendo lugar, ¿verdad? Entonces la gente está asombrada, los politólogos están asombrados de que a estas alturas del siglo XXI todavía pueda haber guerras, y dentro de Europa, cuando Europa fue la principal promotora de los derechos humanos, de los cuales vamos a hablar a continuación. Entonces, se está produciendo esta guerra en Europa
insólitamente, pero ya no por ideologías, como vamos a ver, no ya por unas ideologías que sí quieren hacer o fungir como que son por ideologías la prensa amarillista y todos los youtubers sensacionalistas que quieren venderte todavía la idea que es Occidente contra Oriente o Europa Oriental y comunismo contra capitalismo, cuando de ningún modo es así ya, y lo vamos a ver. Entonces, pero primero, hagamos el recorrido por los derechos humanos. Los derechos humanos fueron una hoja de ruta, como por ejemplo también está siendo una hoja de ruta la Agenda 2030. La Agenda 2030 es otra hoja de ruta. A esa hoja de ruta nada le va a impedir, a no ser que Mashiach se presente ya en este mundo, de que convaliden y ejerzan sus objetivos para 2030. O sea, tienen que ser parados en seco, porque si no los van a ejecutar, esa Agenda 2030 la van a ejecutar, igual que los derechos humanos fueron una hoja de ruta en su época y se inició lo de los derechos humanos, la hoja de ruta, digamos, el plan para los derechos humanos se inició en la década de los años 30 del siglo XX. Ahí en ese contexto es cuando aparecen los derechos humanos, acababa de finalizar la Primera Guerra Mundial y entonces con la finalización de la Primera Guerra Mundial ellos se ponen en la búsqueda, ellos cuando digo son todos los intelectuales que patrocinaron los derechos humanos, se ponen en la búsqueda de paz y seguridad, ¿verdad? En la búsqueda de la paz mundial. Así es como nos lo vendieron los intelectuales de ese tiempo hasta este tiempo, ¿verdad? Que era una búsqueda de la paz mundial para que no acabara otra vez en otra debacle mundial, como sí ocurrió pocos años después, ¿verdad? Terminó la Primera Guerra Mundial en el 1918 y vino otra en el 1939. O sea que muchos de la misma generación vivieron dos guerras mundiales y algunos de ellos estuvieron como líderes militares en las dos guerras mundiales. Entonces, así nace la Escuela de Frankfurt, de la cual vamos a hablar hoy. La Escuela de Frankfurt toma de los moldes sociales para instaurar su agenda. O sea, los derechos humanos vienen de la Escuela de Frankfurt y la Escuela de Frankfurt toma de los modelos sociales que dejaron las obras de Freud, de Sigmund Freud y de Karl Marx. En cuanto a la doctrina marxista, pues ni que decir tiene que fue la desencadenante de la guerra total estalinista, guste o no guste. Yo aprecio a Marx y aprecio a Marx casi a un nivel profético, pero desencadenó su doctrina en la guerra total estalinista, que fue una fuerza de atrocidades y sufrimientos solo comparable con la Inquisición española. Entonces, hasta el día de hoy, ahora, lo que yo les decía antes, ya no es por tema de ideología, sin embargo, los sensacionalistas, la prensa sensacionalista, amarillista, todavía hasta el día de hoy defiende, cuando ya no hay ideologías definidas y todos son gramos o grados de capitalismo, pues continúa manejándose al marxismo o al comunismo como amenaza, cuando ya no hay ideologías. ¿Pero qué se necesita? Un espantapájaros. Se necesita alguien que pague los platos rotos del capitalismo y alguien al que acusar de demonio, como están poniendo a Vladimir Putin en este momento, que toda la prensa sensacionalista y todos los youtubers amarillistas lo están poniendo de feo para arriba, ¿verdad? Entonces, esto lo están enseñando como si hubiera una guerra ideológica todavía, cuando eso ya hace tiempo que ha desaparecido, ya no hay ideologías. Y en cuanto a Freud, pues se enseñó a pactar con el diablo en sus escritos. Esto todo el mundo que haya leído las obras de Freud ha podido ver con sus propios ojos, que enseñó a pactar manualmente con el diablo, como si estuviéramos en la Edad Media. Bueno, pues eso es lo que acuñó la Escuela de Frankfurt para, a su vez,
dirimir lo que eran los derechos humanos y hacerlos universales. ¿De quién tomó? Por ejemplo, aparte de Marx, que hemos citado, de Sigmund Freud, que enseñaba a pactar con el diablo de una manera medieval. Y sus discípulos, los discípulos de Freud, que desembocan en el psiquiatra que usted ve en cada esquina en Argentina o aquí en España, los discípulos lo solaparon, el que Freud pactara con el diablo y enseñara a pactar con el diablo, bajo el epíteto de fenomenología. Lo tomaron como fenomenología, de lo cual vamos a hablar cuando hablemos de la autora que hoy en día es una referencia en cuanto a los derechos humanos. Entonces tomaron el epíteto fenomenología, ¿verdad? Defendiendo la fenomenología cuando es espiritismo y es pactaje con el diablo, pero de una manera abierta. Esto, ya digo, esto es ya Vox Populi, ¿verdad? Solamente que como los discípulos de Freud lo solaparon, pues antes no se sabía. Ahora ya sí todos tenemos acceso a esa información de que Sigmund Freud pactaba con el diablo y enseñaba a pactar con el diablo. Ahora, a veces acierta hasta un reloj parado, pero verdad con mentira no es verdad sino mentira. La fórmula es verdad con mentira igual a mentira, y quien no lo tenga claro es un hijo de perdición. Bueno, entonces, lo de Freud, por supuesto, si era pactar con el diablo, eso no es ciencia. Lo de Freud no es ciencia, aparte que hablaba pestes de Moisés, ¿verdad? Eso no es ciencia, es hechicería invasiva. Una hipnosis, que es toda la obra hipnótica de Freud, una hipnosis potenciada con la televisión, que también fue una postulación de Sigmund Freud y ayudó a su comercialización. Nosotros, de que lo de Sigmund Freud y todos los derechos humanos que tomaron de Sigmund Freud, y ya, para el remate, toda la televisión era algo que era una hipnosis global, lo advertimos, se lo dijimos al cristianismo a la altura de 2004. ¿Y saben cómo nos respondieron? Exorcizándonos, porque para ellos éramos demonios. Éramos diablos por decirles esa verdad, que toda la industria de la televisión, su industria, su comercialización, su hipnosis, pues era precisamente eso, algo invasivo y algo satánico, hechicería, no ciencia, hechicería. Entonces, por eso no nos lo admitieron. Nosotros, antes incluso del 2004, yo le decía a un amigo mío que mi sueño era salir con un bate de béisbol y hacer la señal delante de todo el mundo de apalear la televisión y romper los cristales en medio de la calle. Romper la pantalla en medio de la calle, ¿verdad? Esto lo decía yo antes de cumplir los 20 años o con 20 años. Pero no escucharon al profeta de su tiempo, como lo siguen desechando a estas alturas todavía, pero hablamos verdad y estamos profetizando. Bueno, entonces de estos elementos, de esta fenomenología que era pactar con el diablo, de esta hechicería invasiva, tomaron los de la escuela de Frankfurt, y de la escuela de Frankfurt tomó los derechos humanos, tomaron los de los derechos humanos. Al final, el resultado de esa escalada o rabotazo, saben que el dragón arrastra a las estrellas del cielo, caen sobre el cielo y el dragón sale y es abatido también, y a la tierra le queda poco tiempo y todo eso. Y entonces ya viene el dragón a arrastrarse como la serpiente que es. Ya descubierta, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, ¿verdad? Cuya venida es por obra de Satanás. Bueno, entonces todo eso está ya establecido y en el marco profético que ya estamos entendiendo nosotros. Si no entienden lo que les estoy diciendo, vean más temas, porque no podemos tocar todo, porque si no nos salimos de lo que estamos diciendo. Entonces, el resultado de esa escalada o rabotazo fue la Segunda Guerra Mundial. Claro, si tomaron de Freud. Y ahora los derechos humanos quieren rescatar a Freud y Marx.
cuando precisamente Freud y Marx fueron los instigadores o dos de los instigadores de la debacle de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo Sigmund Freud. Y quieren todavía a la altura de hoy rescatarlos. Bueno, pues ya se tuvo el fruto de lo que eran las obras de Freud, tuvo Segunda Guerra Mundial, matanza de 60 millones de personas, no 6, no, 60 millones de personas, porque solo hacen mención de los 6 millones de judíos, pero fueron 60 millones de personas muertas. Bueno, ¿y qué fue eso, la Segunda Guerra Mundial? Askenazis que acabaron de acabaron de satanizar al judaísmo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Todo eso lo satanizaron, de ahí luego tomó la antropología de esa satanización, porque ya fueron obras después en el periodo ya de extraguerras, ya después de las guerras, de las dos guerras mundiales, es cuando toma preponderancia la antropología, pero tomando también de obras de ese judaísmo posterior que ya estaba satanizado por obras de Freud que habían redundado en dos guerras mundiales. Por ejemplo, esta gente fue Levi Strauss, además de Sigmund Freud, y tomaron de todo eso, ¿verdad? De todos esos askenazis que acabaron de satanizar, porque los nazis, vamos, haga clic en su mente, hile los nazis y los askenazis, la misma palabra lo dice. Entonces no se vayan más lejos, si están ahí. Entonces, pues, con obras como las de Freud o Levi Strauss, posteriormente la antropología, ya cuando la antropología se hizo más famosa, pues ya acabaron de satanizar a ese judaísmo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Pero resulta que Theodor Adorno, el cual ya está más que investigado, si lean ustedes el Instituto Tavistock de Daniel Stulin y muchos libros que pueden ver de gente que quiere ser gente de bien, denunciando a toda esta camada de lobos, y para Adorno y compañía, pues estos no dieron marcha atrás a su agenda, aún ya con la consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Ellos tenían su agenda, derechos humanos, en los años 30, y después de la Segunda Guerra Mundial lo mantenían. Es que, aunque pongas al necio, lo sometas a mortero, sigue siendo necio. Y entonces no dan marcha atrás a su agenda porque creen que aprenden más cuanto más se matan. Y además es que se cogen cariño, porque conforme se están matando, se van cogiendo cariño y ya pactan no matarse más, sino matarse psíquicamente, que es lo que promovía Sigmund Freud y todo ese pactaje. Entonces, ese es el contexto de los derechos humanos, de gente que no aprende la lección y de gente que toma de las mismas fuentes cuando esas fuentes habían sido las precursoras e instigadoras de dos guerras mundiales. Ese es el contexto de los derechos humanos. Ahora, su oposición, la oposición a los derechos humanos, fue una oposición amañada que supuestamente fueron los boasianos, que tomaron de Franz Boas, que fue un antropólogo polaco, creo que era. Y este antropólogo y toda su escuela boasiana negaron el universalismo promocionado por la antropología como ciencia social, ¿verdad? Y intentaron negar el universalismo, estar en contra de los derechos humanos, porque dijeron que no podían ser universales porque no era un consenso mundial. Ese fue el postulado, eso fue lo que defendieron los boasianos, de que no podía ser universal por cuanto todos no habían dado su consentimiento a la aparición de los derechos humanos. Otra falacia más, porque aunque hubiera sido acordado mundialmente, los antepasados no están presentes para dar el sí o el no. Pero esto formó parte de esa oposición amañada que se dieron en llamar la escuela boasiana o la escuela de Franz Boas, que también luego
pues tuvo sus escuelas, ¿verdad? Sus escuelas y sus secuelas, con Herskovits, luego la escuela de Chicago y otras escuelas de antropología, que querían negar el universalismo, y entonces promocionaron la antropología como ciencia social, ya en tanto que se desprendió del método comparativo entre culturas. Esa oposición amañada de los boasianos lo que buscaba en verdad era que la antropología se desprendiera del método comparativo entre culturas, que no comparara ya las culturas. ¿Por qué? Porque al comparar la cultura, la antropología se podía dar cuenta, por ejemplo, que en los años 80, cuando era el boom de la música y del estilo de vida norteamericano, Gran Hermano, en la Europa oriental, por ejemplo, era 1984 totalmente orwelliano, porque se masacraba, se espiaba, se torturaba a los disidentes. Cuando eran de derechas se torturaba al de izquierdas, y cuando eran de izquierdas se torturaba al de la derecha, ¿verdad? Pero atrozmente. Entonces, para que el antropólogo no comparara las culturas, porque llamaba mucho la atención, pues entonces se decidieron por estar en contra del universalismo, para que las culturas no pudieran ser comparadas, para que el método comparativo no fuera abandonado por los antropólogos. Así que quien perdió fue el universalismo, a excepción de lo católico, que lo católico es lo universal, y el catolicismo nunca perdió, aun cuando perdió ese universalismo en primera instancia en favor de la escuela boasiana. ¿Y qué es lo que ganó con Franz Boas y esa negación del universalismo? Ganó el deconstruccionismo judaico, ganó la deconstrucción del judaísmo, que ejerció el judaísmo. Y llegó el momento en que se hizo demasiado visible esa deconstrucción judaica, porque resulta que los cómicos, los actores, los políticos y los científicos eran todos askenazis. Así que, ¿qué hicieron? Pues siguieron acizañando con acólitos, cipayos o capos de turno, que eran, por ejemplo, los cipayos, ya saben ustedes que eran indios que atormentaban a los indios porque los ponían los colonialistas. Y en cuanto a los capos, eran mismos judíos que, porra en mano, golpeaban a sus propios compatriotas, ¿verdad? O correligionarios. Y ese es el caso de esa cizaña que siguieron sembrando ya con el deconstruccionismo judaico. Fue el caso de la autora turca de la que vamos a hablar hoy, que es Sayla Benhabib. Esta autora, al principio, cuando empezamos el segundo cuatrimestre de antropología, pues se nos promocionaba para que la leyéramos. Pero ahora, que quizá ya estén dándose cuenta del calado de sus escritos, de lo que implican, porque el calado de sus escritos no lo va a decir un profesor, el calado de sus escritos te lo va a decir lo más actual, y lo más actual, la opinión más actual es la del alumno, no la del profesor. Entonces, como los profesores están viendo eso, están viendo reacciones contrarias a los escritos de Benhabib, seguramente, pues ahora resulta que dicen que ya no van a sacarlo en examen y que quizá ya ni salga en las clases, porque a lo mejor ya no sale ni en los exámenes. No me extraña, porque el escrito se las trae. Ahora lo vamos a ver. Miren, para empezar, empezamos con que el universalismo dice que es un debate contemporáneo, universalismo o no universalismo. Dice que es un universalismo que se tiene que buscar, o al menos debatir, un universalismo cultural, metafísico, moral y legal. Cultural, un universalismo cultural se ha convertido, para los propios escritos, volvemos a lo mismo, a Sigmund Freud. Freud escribía sobre el malestar en la cultura,
Y los antropólogos actuales escriben de las encrucijadas de la cultura o de las tonterías de la cultura. Entonces, la cultura se ha tornado un problemazo para el universalismo. Porque ya no hay ideología, ya no hay argumentos y están, digamos, mareando la perdiz, pero ya no hay ideología y ese universalismo, para ser cultural, debería tomar de la cultura que mejor ha marcado a toda la humanidad. Mejor se ha presentado, se ha dibujado en la historia de la humanidad. Quien lee entienda por dónde deberían ir, si quieren universalismo. Pero sin embargo, ya digo, sacan libros en los que reflejan un fracaso de la cultura. Claro, fracaso para ellos. Porque su método dialógico toma de las mismas fuentes corrompidas y turbias que tomó los derechos humanos con la escuela de Frankfurt y todo ese discurso dialógico que toma de Freud y de Marx. Obras satanizantes que pactaban con el diablo, que no me lo invento yo. Entonces, ese universalismo, pues dice que tendría que ser debatido entre universalismo cultural, metafísico, ahí sí quieren ahondar, y ahí sí habla de fenomenología, y refiere a un autor, Sheila Ben Habib, referencia a un autor que dice, no voy a defender ahora a Husserl, me parece que se llama, con la fenomenología que quería defender él a principios del siglo XX. Claro, faltaría más, porque esa fenomenología a la que se refiere es pactar con el diablo, espiritismo, ouija y todos los aquelarres que hacían allí los intelectuales del siglo XIX y principios del XX. Entonces, lo metafísico, ahí quieren ahondar. Ya lo metafísico toma, volvemos a decir, de las obras más invasivas, las obras de Freud, las obras más invasivas con la psique humana, más hipnóticas e invasivas. Eso es lo metafísico. Lo moral y lo legal. Lo moral, ahí sí se vale el universalismo, que toma de lo moral, de la costumbre, de la tradición, y esto lo hace por medio de la Iglesia Católica, sobre todo, y de toda la religión por extensión, pero sobre todo con la Iglesia Católica. Ahí sí hay un universalismo claro, y lo legal, pues ya en base a la jurisdicción de cada, o al orden jurídico de cada país. Ahora, el discurso fundamental de Sheila Ben Habib, que esto es poesía, pero ya digo que la verdad con mentira es mentira igual, pero ella se hizo famosa por esta fórmula, que aparte no es de ella, es de Hannah Arendt. Y se hace eco de esta opinión que dice, existe un derecho fundamental, el derecho a tener derechos. Bueno, entonces vamos a estar pormenorizando un poco más y mejor a ver qué es lo que esta autora, que no está adscrita a la escuela de Frankfurt, pero que como método dialógico está inserta en ese contexto de la escuela de Frankfurt y de donde toma la escuela de Frankfurt. Repetimos, de Freud y de Marx. Dice, por ejemplo, un moralista político no es lo correcto. Lo correcto es un político moral. Entonces, un moralista político sería alguien que principalmente tiene principios y quiere transmitirlos a la política. Eso, según ella, es malo. Lo que habría que buscar sería un político que ante todo sea político, que ponga sus encima de la mesa y con esas encima de la mesa, con esa política encima de la mesa, con esos golpes de mando, también lo hiciera costumbre, lo hiciera moral. Eso es lo deseable para ella. Dice, esto es poesía, sin autogobierno los derechos humanos se quedan vacíos, pero casi a renglón seguido dice,
Condiciones que articulan estándares normativos a los que puedan aspirar los pueblos del mundo. Estándares, ya te habla de estándares. Estándares normativos. Por lo tanto, ya le vas a conceder prioridad a unas costumbres sobre otras. Cuando acababas de decir que sin autogobierno los derechos humanos se quedan vacíos. Dice, para aspirar a los estándares al que pueden aspirar los pueblos del mundo se les va a llamar iteraciones democráticas, que son los procesos de interacción, ¿verdad? Procesos de interacción, dialógico, que es de donde toma la Escuela de Frankfurt. Principios constitucionales y el derecho internacional. Ahora, dice, los cargos de parroquialismo y eurocentrismo frecuentemente aireados contra los derechos humanos, por aquello de que quieren ser universales, al final se tornan de parroquianos y de eurocentristas, que son los que quieren llevar la voz cantante. Dice, solo pueden ser confrontados cuando las instituciones de autogobierno democrático permiten la expresión y la articulación de diferencias culturales en las esferas públicas libres. Pero esto no lo permiten, porque este diálogo no lo permiten, el autogobierno democrático no lo permiten porque mi expresión y mi articulación y mi diferencia cultural no forma parte del entramado de las esferas públicas. Ese es el problema. Dice, no pueden ser concebidas, estas interacciones no pueden ser concebidas como acuerdos congelados en el espacio y en el tiempo, sino solo como una conversación continua. Ellos no quieren reglas, son enemigos de las normas, de las leyes, de las reglas, porque al fin y al cabo, pues lo que quieren promocionar es todo menos autogobierno, al final todo menos autogobierno, cuando parecería que no, que es lo que quieren es el autogobierno, pero no es así, porque dice que estas interacciones no pueden ser concebidas como acuerdos congelados en el tiempo, es decir, las leyes no pueden ser estables, sino que tiene que haber un diálogo continuo y una reforma de las leyes continuas, con lo cual la ley nunca se va a tomar por ley divina, jamás. Dice, creo que la filosofía no puede guiarnos hasta el final de estas deliberaciones. La filosofía ya no puede, ni tampoco garantizarnos que nuestras buenas intenciones no serán destruidas. O sea, que el humanismo, los derechos humanos que toman al final de la filosofía griega, no, por esto todo el mundo lo que predica desde sus atriles cada uno, sobre todo en el terreno de la antropología, pero también hasta el youtuber más menos informado, quieren despojarse ya de la filosofía. Quieren despojarse de la filosofía porque quieren vaciar de contenido. Y entonces hacerlo político, pero ya no filosófico, cuando la política partió de lo filosófico, pero ya no quieren. Por eso, repito, que todo el mundo aquí que estudia ya cultura está hablando pestes ya de la cultura, porque el diálogo no les conviene. ¿Entienden? Este diálogo. Entonces, dice, los documentos de derecho público de nuestro mundo, que se llaman DUDH, dice, se destilan de las luchas colectivas. Por eso lo que hemos explicado antes, cuanto más se matan, más se aman. Dice, todas las culturas son incompletas y problemáticas. Esto es, para ellos es un problema la cultura, para mí es un deleite. Todas las culturas son incompletas y problemáticas en su concepción de dignidad humana. Problemáticas en la concepción de dignidad humana. La incompletitud se deriva del mismo hecho de que la existencia de una pluralidad de culturas, y esto se percibe mejor desde el exterior, desde la perspectiva de otra cultura. Si cada cultura fuese, ahora, fíjense la reflexión, dice, si cada cultura fuese tan completa como pretende, solo existiría una única cultura. Por lo tanto, no hay ninguna cultura completa. Y al no haber ninguna cultura completa, no hay ninguna
ley divina recibida, ¿verdad?, por la humanidad. Por lo tanto, no hay estándar de dignidad humana. No quieren ese estándar de dignidad humana. Ahora les voy a decir yo cuál es ese estándar para ellos de dignidad humana de esta autora que pues estamos viendo cómo se las gasta. Dice, hemos tenido una interpretación muy pasiva de la agencia implicada en la posesión de derechos. Es decir, han sido muy pasivos permitiendo que cada uno tenga su autogobierno, que todo el mundo tenga su razón y cada uno sea su propio político. Ahí han estado pasivos. Dice, la era de los derechos humanos que le ha seguido refleja las experiencias de aprendizaje moral después de matarse y después de guerras mundiales y después de percutir en la debacle de la dignidad humana y invadiendo la privacidad, ya con un espionaje más que visible. También al día de hoy. Dice, en el proceso de repetición de un término o concepto nunca nos limitamos a producir una simple réplica de su primera intención de uso o de su significado original. Más bien, cada repetición es una forma de variación. Cada iteración transforma el significado. Le añade matices, lo enriquece de las formas más sutiles. La repetición ya cambia la ley. Porque puede ser una ley nefanda, pero con la repetición le añade matices y lo enriquece de las formas más sutiles. Escuela de Frankfurt, invasión y falta de respeto al alma humana. El derecho a tener derechos no es solo un derecho a condiciones de pertenencia, no es solamente a derechos de pertenencia, eso es lo de menos, que la gente tenga bienestar, eso es lo de menos, sino que implica el derecho a actuar y opinar en la esfera pública de una comunidad política cuyas leyes gobiernan la existencia de uno. Solo a través de la expresión pública de la opinión puede concebirse a la persona humana como una criatura con capacidad. Pero el problema ¿cuál es? Que en la expresión pública no me dejan expresar. Ese es el problema. En Francia y Alemania, esto de aquí abajo, si no vemos a la gente meramente como sujetos a la ley, sino también como creadores de la ley, y se pondrá en lugar de Elohim haciéndose pasar por Elohim. No solamente como sujetos a la ley, sino también como creadores de la ley, se puede decir que la contextualización e interpretación de los derechos humanos procede de procesos democráticos de opinión y formación de la voluntad, públicos y libres. Han modelado la voluntad humana. Están viéndolo, ¿no? A través de, sobre todo, el aliento a la imagen de la bestia, que es la televisión. Dice, no podemos reducir los derechos únicamente al lenguaje de la corrección moral. Violar un derecho no es lo mismo que infligir un daño moral a una persona. ¿Cómo? Violar un derecho no es lo mismo que infligir un daño moral a una persona. Para mí es lo mismo. Si le hago un daño moral a una persona, ya estoy violando su derecho, pero ellos no lo entienden por lo mismo. Cuando te humillo, dice, para añadir, dice, cuando te humillo delante de tu familia, fíjense cómo apesta. Cuando te humillo delante de tu familia, amigos y seres queridos, por ejemplo, inflijo un daño moral sobre tu dignidad como persona, pero no por ello he violado tu derecho humano a la dignidad. Algo que sí estaría haciendo si te sometiese a tortura y otras formas de castigo cruel e inusual. Dice, como si la tortura no hubiera sido usual por según qué linaje, ¿verdad? Pero ella no pone, y por eso, como no lo pone en el mismo renglón, para ella es diferente
una tortura física a una violación de daño moral. Por lo tanto, si no tienes respeto desde el daño moral que le haces a una persona, una humillación, ni mucho menos vas a respetar su físico, su cuerpo. ¿Entienden? Entonces, avanzamos. Estamos dedicando más tiempo de lo que yo quería, pero es necesario. El universalismo es una aspiración, un objetivo moral por el que pelear, no es un hecho, una descripción del modo en que el mundo es. Es una aspiración, ¿verdad? Una aspiración. Si te reconozco como un ser con derechos o derechos solo porque eres como yo, entonces estoy negando tu individualidad fundamental, que implica tu ser diferente. Si me niego a reconocerte como un ser con derechos a derechos por tu marcada otredad respecto a mí, entonces estoy negando nuestra común humanidad. Precioso, precioso. Pero como decimos, la verdad con mentira es igual mentira. Y habla pestilencias y también fragancias. El universalismo justificatorio descansa, por tanto, en el universalismo moral. Universalismo moral sin comprometerse con un universalismo cognitivista. Esta es una clave también. Se quieren comprometer a un universalismo moral o de costumbres, de tradición, sin comprometerse con un universalismo cognitivista, es decir, conocedor, filosófico, argumentativo. Con eso no se quieren comprometer, sino con un universalismo meramente moral, no cognitivista, no conocedor, no sabio. Dice, no existe una naturaleza humana fija. Y esto referencia a Jean-Jacques Rousseau, ¿verdad? Derecho a tener derechos, la exigencia de cada persona humana ser reconocida y protegida como una personalidad jurídica por la comunidad mundial. Precioso. Ahora, ¿dónde quieres llegar? ¿Dónde quiere llegar esta autora y dónde quieren llegar todos estos? Que ya digo que esta mujer es una referencia para los derechos humanos. Dice, consensus político en vez de moral. Esto también lo dice a lo largo de su discurso. Buscan un consenso político en vez de moral. Y cuando ya no haya más remedio que acordar un acuerdo, valga la redundancia, moral, será un acuerdo en base a tradiciones y costumbres, ¿verdad? Pero buscan sobre todo el consenso político privado de la cognición, de conocer, de articular, de argumentar. Dice, otros estrechan el concepto de derechos humanos a un estándar mínimo de instituciones políticas bien ordenadas para todos los pueblos. Esto para ella le parece una simpleza. Le parece una simpleza que seres humanos que aspiren que las instituciones políticas estén bien ordenadas para todos los pueblos. Esto lo dijo John Rawls y a ella le parece esto una simpleza. De hecho, hay por ahí alguno que dice que la culpa es nuestra porque buscamos coherencia en las instituciones. Oiga, pues faltaría más. Entonces, ¿para qué están las instituciones si no son ordenadas y coherentes? Pero es lo que están ahora mismo dirimiendo en la antropología. Libertad comunicativa de los individuos, precioso, pero no la tenemos porque hay mensajes que estamos preconizando y profetizando y argumentando que no quieren en la esfera pública. De ningún modo, ¿verdad? Y esto se ve, pues ya, obviamente, por ejemplo, en nuestro caudal. Es obvio. Husserl, que era el que él defendía la fenomenología trascendental. Ahora, a donde queríamos llegar. Fíjense dónde desembocan todas estas majaderías. Fíjense. En la Sociedad Cultural de Viena del 7 al 10 de mayo de 1935, Husserl, que es el de la fenomenología, declaraba en el libro La crisis de las ciencias europeas, dice, formulemos la pregunta, ¿cómo se caracteriza la figura espiritual de Europa? Dice, tengan en cuenta, por ejemplo, que los Estados Unidos pertenecen claramente en sentido espiritual a Europa. ¿Cómo definimos la figura espiritual de Europa? Y dice, los Estados Unidos pertenecen claramente en un sentido espiritual a Europa. Dice, no así los esquimales
o los indios de las tiendas de campaña de las ferias anuales. Ya está caricaturizando. Ni los gitanos, yo soy gitano, ni los gitanos que vagabundean continuamente por Europa. Hombre, vagabundeaban porque los echaban también, ¿verdad? Esto lo dice Husserl y Sheila Ben-Habib se le cae la lencería escuchando o teniendo en cuenta lo que dijo Husserl en el 1935 al respecto de que no pertenecemos ni los gitanos, ni los esquimales, ni tantos otros a lo que es el sentido espiritual de Europa. Pero Sheila Ben-Habib va más allá. Dice, Husserl sin sonrojo alguno, oiga, sin sonrojo alguno, claro, como hay gente que no se sonroja en la antropología hablando idioteces porque estudian cómo se despulgan los primates para compararlos con los hombres, ¿verdad? Para comprobar el recorrido histórico del hombre, juntando la trayectoria con los primates, ¿verdad? Los homínidos. Y así, y tantas cosas que no se sonrojan, ¿verdad? Miren, hoy, por ejemplo, en las noticias todavía estaban diciendo que en Italia no daban abasto con los crematorios, 2 años después. Y esto lo decía una reportera, que su marido era un borracho. Y todo el mundo lo acabó sabiendo. Y decía eso, ¿no? Dice, reportaba ella, ellos se lo dan escrito y ella tiene que leerlo para ganarse el pan, ¿verdad? Y decía eso, que en Italia todavía es 2 años después que no daban abasto en los crematorios. Oiga, todavía es, y 2 años después, sin sonrojo alguno, ¿verdad? Igual que el imbécil que te dice que los de los primates, lo de los neandertales, los de si fuimos familia de los neandertales o no, y todos los homínidos y todo eso. Claro. Sin sonrojo alguno. Dice, pero vamos, cayéndose la lencería a esta Sheila Ben-Habib, que todavía vive, tiene 71 años, dice, encuentra necesario el jerarquizar distintos mundos de vida. Es a donde quieren llegar. Encuentran necesario jerarquizar distintos mundos de vida y totalidades culturales de acuerdo con si son capaces o no de alcanzar, entre comillas, la entelequia de la humanidad. Esto es la razón filosófica universal. Ahí quieren llegar. A que la diferenciación ante los caricaturizados esquimales o gitanos, ¿verdad? Es que se tiene que alcanzar la entelequia de la humanidad, un mínimo exigible. Por eso dice luego a continuación, la entelequia de la humanidad lo entienden, por supuesto, una sensiblería artística, que no tiene ya nada que ver con dialógica ni argumentativa, porque ya no se basa en la razón, sino que esa entelequia de la humanidad es un éxtasis artístico, ¿verdad? Por eso los programadores y los presentadores hoy en día tienen que mostrar sus emociones, porque con una canción, ¿verdad? Pero es que los nazis, la Gestapo, también escuchando música lloraba, y luego eran torturadores. Esa es la entelequia de la humanidad, para ellos, para estos de la Escuela de Frankfurt, para toda esta gama de valedores de los derechos humanos, ¿verdad? Supuestamente, valedores de los derechos humanos. Ahora, dice, sin sonrojo alguno, dice Husserl, dice, es irónico, dice, es la más cruel, dice Sheila Ben-Habib, dice, por eso no la están promocionando ahora para leerla, pero ya está leída. Dice, la más cruel de las ironías es que los nazis pensasen que los judíos de Europa, lejos de ser descendientes espirituales de los griegos y de todo lo que quieras,
los judíos, descendientes de Dios mismo. Claro, si para ellos Dios es judío. Dice, es la más cruel de las ironías que los nazis pensasen que los judíos, cuando los nazis eran los askenazis, los nazis pensasen que los judíos de Europa, lejos de ser descendientes espirituales de los griegos, guardaban mayor afinidad con los gitanos. Dice, esto lo pensaban los nazis, que eran askenazis. Y eso a ella le parece un trauma. Eso a Sheila Ben-Habib le parece un trauma. Que lejos de que los nazis pensaran, como cabría esperar si hubiera sido ella, de que los judíos eran descendientes espirituales de los griegos, pues le parecía una aberración que pensasen los nazis que guardaban mayor afinidad los judíos con los gitanos. Ese racismo, ese clasismo, esa cerrazón, esa no argumentación, esa sinrazón es la que hay detrás de esta gente referenciada por la antropología y los derechos humanos. Ahora sí, vamos con el capítulo 19 del libro de Lucas. Vamos a estar poco tiempo y lo vamos a leer directamente. Y guarda relación porque, como decimos, también hay división y hay también división y desintegración. La división es necesaria, la división ideológica era necesaria. Esto Mashiach lo dice. Pero para integración final, la finalidad es la integración. Sin embargo, en los derechos humanos y todos esos acólitos y todos esos satanistas, porque ya queda claro, pues se tuvieron antes, presentaron que no hay división, pero su fin es desintegrador porque acaba en crueldad y en genocidio. Capítulo 19 del libro de Lucas, del 1 al 10, dice: y habiendo entrado a través de Jericó, he aquí un hombre llamado Zaqueo, que era recaudador de impuestos, y él era abundante. Y él, Zaqueo, se estaba esforzando por encontrarse con Yahshua, pero no lo conseguía, porque al ser pequeño de estatura, la multitud se lo impedía. Los de los derechos humanos le impedían por su baja estatura, porque era esquimal, porque era gitano, porque no era descendiente de los griegos, porque no era judío, quería impedírselo. Y corriendo hacia adelante corrió en contra a como venía el sentido de la gente, subió a un árbol sicómoro para poder ver y escuchar premeditadamente al que estaba a punto de pasar, que es Yahshua HaMashiach. Y él llegó al lugar, Yahshua llegó al lugar. Y levantando Yahshua su vista, le dijo: Zaqueo, estoy deseando llegar a tu casa, baja que yo me quedaré. Y él se apresuró a bajarse y le recibió con mucha alegría. Y habiendo visto todos, hicieron conocido aquel hecho. Hicieron conocido aquel hecho de cómo entró para quedarse con un hombre pecador. Por cierto, ya lo último que vamos a añadir a lo que hemos referido antes. Mi pueblo gitano, que debería denunciar a autoras como Sheila Ben-Habib, e incluso en el contexto de los derechos humanos, porque lo que habla son pestes del pueblo gitano, no guarde ese lugar al pueblo gitano. Y sin embargo luego son los que más pecho sacan, ¿verdad? Esas autoridades gitanas no han pasado del golpe de pecho, no admiten la crítica, por eso está el gitanismo donde está, y aparte que no se atreve a confrontar a intelectuales de esta índole como Sheila Ben-Habib y los de los derechos humanos. Entonces luego tuercen la boca hablando, arengando contra los traidores a la patria, por así decirlo,
pero para promocionar toda la injusticia social que es el gitanismo, pero no son capaces de defender al gitanismo de un racismo obvio con autoras como Sheila Benhabib, ¿verdad? Por eso está el gitanismo donde está y por eso el gitanismo no tiene a un Du Bois ni a un Martin Luther King. Bueno, entonces seguimos con la historia de Zaqueo. Dice, verso 8, y de pie Zaqueo le dijo, la mitad de mis bienes, Señor, para paliar las circunstancias difíciles de los pobres impedidos, y si en algo he defraudado, lo restauro por cuadruplicado. El contexto de esto está en Mateo 19, 16 al 29. En Mateo 19, 16 al 29, nos dice así, verán ustedes el precedente y por qué actúa de esta manera Zaqueo. Dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar a la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Elohim, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mitzvot, los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Yahshua le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado de mi juventud, ¿qué más me falta? Yahshua le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Bueno, pues las mismas posesiones o más las tiene Zaqueo y dice, yo no le voy a fallar como aquel joven rico, yo voy a hacerlo de esta manera. Y por eso premeditadamente se acercó a encontrarse con Yahshua y le dice, Señor, la mitad de mis bienes para paliar las circunstancias difíciles de los pobres. Me hago cargo, aun cuando no me pertenece, me hago cargo de los pobres. Esto sí es alteridad, esto sí es empatía, eso sí son derechos humanos. Y si en algo he defraudado, lo restauro por cuadruplicado. Y le dijo Yahshua, ahora ha llegado la salvación a esta casa, porque también un hijo de Abraham eres. Y eso se lo dijo delante de los fariseos. Este gitano o este esquimal también es hijo de Elohim. O hijo de Abraham, porque tiene la fe de Abraham, las obras de Abraham, la fuerza vital en cuanto a fe de Abraham. Y entonces, pero fíjense ustedes que dice, ahora ha llegado la salvación a esta casa. ¿Cuándo llega la salvación a una casa? Cuando le dices a Yahshua HaMashiach, le pones todo en sus manos y dices, la mitad de mis bienes, Señor, para paliar las circunstancias difíciles de los pobres, impedidos, dice, para paliar las circunstancias difíciles de los pobres, impedidos por ese sistema injusto de derechos humanos que tienen a Sheila Benhabib, y si en algo he defraudado, lo restauro por cuadruplicado. Esa es la actitud. No el hecho, porque el hecho puede ser que no tengas tantas posesiones, pero la actitud tiene que ser esta. La mitad de mis bienes, Señor, para paliar las circunstancias difíciles de los pobres impedidos, y si en algo he defraudado, lo restauro por cuadruplicado. Esa es la actitud. Por eso Yahshua le dice, y Yahshua le dijo, ahora ha llegado la salvación a esta casa, porque también un hijo de Abraham eres. Y en Juan 8:39, en el libro de Juan, Yohanan 8:39, dice así, dice, vosotros sois, era un hijo de Abraham. Ahora, ellos, los judíos, los fariseos, los de los derechos humanos, los de la escuela de Frankfurt, los que seguían a Freud y Marx aún de Segunda Guerra Mundial y tantos otros, tanto inicuo globalizado, entonces se manifestará aquí el inicuo, que sois hijos de vuestro padre el diablo. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Yahshua le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero procuráis matarme a mí, por dialógico, por argumentativo, por filosófico y por humano. Pero procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Elohim. No hizo esto Abraham.
Dice, vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación, un padre tenemos que es Elohim. Y Yahshua le dijo, si vuestro padre fuese Elohim, ciertamente me amaríais, porque yo he salido de Elohim y he llegado, pues yo no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Hasta ahí. Y entonces sigue diciendo en el relato, dice, sigue diciendo Yahshua, dice, y si vino el ser humano, estos dicen que han dado la definición de lo que es el ser humano. Mentira, han deconstruido, han destruido al ser humano, con todas las plataformas que han tenido para ello. Ahora, esta división convenía a la amada del Mashiach para nuestra integración, reunión final. Esa es la finalidad, en Mashiach. Dice, y si vino el ser humano fue para buscar lo dividido, lo que había dividido el desintegrador. Si vino el ser humano, si vino Mashiach, fue para buscar lo que se había perdido escuchando a estos desintegradores como Sheila Ben Habib y como esas escuelas de los derechos humanos y de construcción humana. Entonces, dividir es el plan supremo, porque dividir es un plan supremo, eso sí. Mateo 10, 34 al 36. Mateo 10, 34 al 36. Dice, no penséis que he venido, fíjense cómo es contrario a estos, que te dicen siempre, te ponen la zanahoria y el conejo, te ponen la trampa, el anzuelo siempre de que el mundo va a ser mejor partiendo de mentiras, de engaños, de que se hacen pasar por lo que no son. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Yo no soy los de los derechos humanos, no os voy a prometer, mientras el inicuo globalizado esté campando a sus anchas, no os voy a prometer que esto, que ya va a ser todo un paseo, ¿verdad? No penséis que he venido para traer paz a la tierra, sino que he venido a traer espada. Porque he venido para poner en disensión, división, pero para integración. El hombre en contra de su padre, la hija contra su madre y la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Ahí está. Pero con un fin integrador. Ahora, sin embargo, desintegrar ha sido el trabajo del maligno. En Mateo también 13, 26 al 28... En Mateo 13, 16 al 28, dice así, y yo también te digo, dice 13, 26 al 28, dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el ser humano vendrá en la cabot, en la gloria de su Padre, con sus mensajeros, y entonces pagará a cada uno según sus obras. De cierto os digo que hay aquí algunos de los que están aquí que no gustará la muerte hasta que hayan visto al ser humano viniendo en su reino. Entonces, pues aquí lo tienen, ¿verdad? No, porque este es el... Se me ha ido al 16, yo busco el 13, 26 al 28. Dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces también apareció, derechos humanos, Sheila Ben Habib, cizaña, Sigmund Freud, dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, ahí estamos, entonces también apareció la cizaña,
Vinieron entonces los siervos del Señor: ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene esta cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto, la desintegración. Y los siervos le dijeron: ¿quieres que vayamos pues y la arranquemos? Y le dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis con ella también el trigo, a su tiempo. Luego ya es lo que toca y ahora. Mete tu hoz y siega, porque la mies está madura. Santiago 2, 1, 9 y 13. Dice así: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso patrón Yahshua HaMashiach sea sin acepción de personas. Esto no lo hicieron en los derechos humanos. Seila Ben Habib y todos estos. ¿Y eso es evolución? ¿De quién le han servido 2000 años después de que esto se escribiera? Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro patrón Yahshua HaMashiach sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate bajo mi estrado, porque no has llegado a la entelequia de la humanidad, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd: ¿no ha elegido Elohim a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumple la Torá real conforme a la Escritura: amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Y verso 13: porque juicio sin misericordia, Seila Ben Habib, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y ya hasta aquí, ¿verdad? Así que Shabbat Shalom, gócense en este bellísimo Shabbat que Elohim nos ha concedido, gócense, rían, abrácense, quiéranse mucho y celebren esta fiesta de nuestro patrón, ¿verdad? Nada más que añadir, pongan me gusta si les ha gustado y que esta profecía salga pues lo más posible, ¿verdad? Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos, amada del Mashiach. Shalom, Shalom.